Actitud Shake. Damas y caballeros, bienvenidos a Déjalo que salga en el Facebook y en el Twitter, @Déjalo que salga. Nos acercamos peligrosamente al fin de nuestra segunda temporada de Déjalo que salga, así que no se pierda estos últimos capítulos porque van a estar requete buenos. Requete buenos. El día de hoy tenemos en entrevista a Aarón Gobea, un joven talento venido desde Suiza, bueno, de México a Suiza y de regreso, en nuestra sección de Todas Somos Importantes con Gloria Aguilar, que es una publicista que me cayó muy bien, una mujer con la que seguro se van a identificar, y una nueva sección a cargo de Valeria Lemus, Asfalteando, y el tema Visitecas. Como pueden ver, harta cosa, harta información, así que no se lo pierdan. Déjalo que salga. Estimados licenciadas y licenciados, pues haciendo nuestro mejor esfuerzo en la radio y en el YouTube, y tratando de llevarles a ustedes proyectos interesantes y artistas talentosos como el que tenemos el día de hoy. Aarón Gobea. Sí. Aarón. ¿Qué tal? Oye, tengo aquí en tu currículum que eres clown. Pero supongo que el clown es como una especialización de ser actor. Sí y no. O sea, yo empecé como actor en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Okay. Después me fui a estudiar una maestría en teatro físico en la Escuela Teatro Dimitri, que está en Suiza, que es una escuela fundada por un clown. Okay. La escuela no enseña clown nada más. O sea, enseña diversas técnicas de movimiento y teatro de movimiento, donde lo interesante o lo principal es que las obras de teatro, lo más importante es la gestualidad del cuerpo, no la palabra. Ajá. Y entre ellas entra la técnica del clown. Oye, una pregunta. ¿Por qué un mexicano quisiera irse a estudiar a Suiza? Hace mucho frío ahí. ¿No tenías frío aquí? Imagínate en Suiza. ¡Qué frío! Bueno, sí. Lo principal es que buscaba hacer una maestría en teatro físico. Y aquí no hay, en México no hay esa maestría. Existe la maestría en dirección por la ENAD, pero hasta ahí, y lo demás son diplomados, talleres, experiencias de otras personas. Y yo buscaba un programa en el que no solo fuera a aprender, sino también desarrollar un proyecto. Y esa escuela en Suiza es la única que lo ofrece. O sea, estudias y como parte de tu estudio sales con un espectáculo. Exactamente, así es. Oye, y bueno, generalmente los mexicanos también tenemos una actitud como medio, pues, ¿qué será? Malinchista, vamos como en contra de todo lo que creamos. ¿Cómo es que un mexicano que no estudió clown es aceptado en una escuela de teatro físico? O sea, cuando estaba desarrollando yo la escuela de teatro aquí en México, siempre tuve interés por técnicas de movimiento, que no es lo mismo a danza, simplemente a la expresión corporal, y por mi cuenta estuve desarrollando técnica de mimo. Entonces, cuando apliqué para mi proyecto, me basé en esa técnica para presentarlo y fui aceptado. ¿Y este recurso para irte te lo dio quién? Cuando fui aceptado, los recursos eran míos, es decir, con mi trabajo iba a pagar los estudios, idealmente. Okay. Pero después tuve beca de estudios en el extranjero, FONCA CONACYT. Ah, ok. Ya ahí. Ya. O sea, una vez aceptado, yo ya tenía el boleto de avión, había pagado la inscripción y todo lo demás, y un mes antes recibí la notificación de que era aceptado para la beca del FONCA CONACYT. Entonces, fui afortunado en ese sentido.
El segundo año, porque la maestría dura 1.5 años o 3, dependiendo de tu proyecto. Okay. El segundo año tuve beca por parte de la escuela en Suiza. Y el tercer año, pues yo ya tenía el proyecto y empecé a venderlo. ¿Cuál es tu proyecto? Mar Monstrum. Mar Monstrum. Monstrum. Sí. Ok. Yo sé de qué se trata porque aquí lo leo, pero si pudieras ayudarnos a que los que nos están viendo o escuchando nos entiendan mejor, pues te lo voy a agradecer. Pues Mar Monstrum cuenta la historia de un hombre que se despierta en medio del mar, a la deriva, sobre un pedazo de madera. ¡Qué horror! ¡Qué pesadilla! Sí, algo así. Una situación un tanto extrema. Así me siento hoy yo, fíjate, como un ser humano que abrió los ojos en medio del mar con una tablita de madera. Y la idea de Mar Monstrum es esa, es a través de esta situación que pudiera ser un poco absurda o ridícula, crear un vínculo con cómo nos sentimos día a día, ¿no? A veces nos despertamos y te despiertas sin saber qué hacer, aun cuando tienes un mar de posibilidades. Y en la obra, lo que motiva al personaje a hacer algo es el hambre. Entonces llegan diversos objetos, la mayoría de ellos... Tal cual me está pasando, tal cual. Oye, yo no debería de conducir este programa. Qué bueno que estamos acabando esta temporada, porque cada programa acabo con ojito Remy, mírame. Mira mi ojito Remy. Bueno, pues... Y entonces, en este mar de posibilidades... Llegan objetos, la mayoría inservibles. ¡Claro! Palabras inservibles. Exacto. Uh-huh. Y el personaje busca qué hacer con ello, ¿no? ¿Los usa? Así ¿A su favor? Esa es una buena pregunta que se puede responder yendo a ver el espectáculo. Oye, y antes de que nos digas dónde podemos ir a ver el espectáculo, ¿se está presentando en México ahorita? Se va a presentar el 11 de diciembre en el Foro de las Artes. Bueno, ahorita nos dices, pero yo quisiera preguntarte si tú consideras que tu educación aquí en México fue más o menos dura que tu maestría en Suiza. O sea, ¿cómo es para un mexicano que estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral irse a Suiza a estudiar con los evolucionados civilizados que no matan gente? Bueno, eso entre comillas, ¿eh? También matan gente. Todos matamos gente, ¿no? Creo que toda la humanidad, el ser humano mata tiene gente. esa particularidad. Pero dejando eso al lado... ¿De ser asesinos? Sí. Se puede ser de muchas formas. Ok, entonces nada más es una cuestión de cantidades, ¿no? Ok, perdón, te interrumpí. Fue igual de exigente tanto en la ENAT como en la Escuela Dimitri. O sea, en ambos lados fue igual de exigente. Cambia según la cultura, ¿no? Pero yo no podría decir que fue más exigente de aquel lado o más exigente aquí. Y creo que la disciplina, o al menos en mi caso, es más bien individual. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido... La única diferencia era las complicaciones del contexto, aprender otro idioma, comunicarse, aprender cómo ve otra persona de otra cultura la creación de un espectáculo, que también cambia, ¿no? El sistema de producción, la estética. Por ejemplo, Mar Monstrum, de aquel lado, tiene el encanto de que con pocos elementos se crean muchas imágenes y se crea una convención, una ficción. Que eso, por ejemplo, en la academia, cuando vieron el espectáculo, me dijeron, eso es algo que difícilmente vemos acá. Porque cuando montamos una obra, vamos a representarla gráficamente. Y aquí, con este proyecto, con Mar Monstrum, con una tabla y un palo, logras que veamos un barco. ¿Tú qué querías que el espectador viera en tu espectáculo? ¿Viera? Bueno, sintiera.
La intención del espectáculo es que todo el tiempo el espectador esté usando su imaginación. O sea, es estimular o incentivar, ¿no? En ese sentido, la escenografía es minimalista. El mar, por ejemplo, está hecho por más de 500 metros de cuerda blanca, esparcidas en el escenario, y son cuerdas, pero la forma en que están puestas y cómo se mueven crea una ilusión. Pero la ilusión solo la puede crear el espectador, que es lo diverso de la magia, ¿no? El mago te crea una ilusión y tú no haces nada, tú lo crees. Y en esta obra no, tú ves cuerdas, pero estás seguro de que lo que estás viendo es un mar. Y la obra todo el tiempo está haciendo ese pequeño juego, una pequeña complicidad con el espectador, ¿no? Es claro que un hombre sobre un pedazo de madera no podría sobrevivir, pero tú te la crees. Es claro que si en un día, 2 días no comes abajo del sol, morirías, ¿no? Y si te llegan objetos inservibles, peor aún. Entonces es llegar a ese extremo y cuestionar, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué seguir con vida? O sea, ¿tú quieres que un espectador vea tu espectáculo y diga, ¿por qué seguir con vida? Porque, ¿qué sentido tiene? Y el sentido es un sentido lúdico, la vida. Entonces es apostar por eso. ¿Tú cómo ves la vida? Como un juego. Y cuando estás en situaciones terribles, ¿cómo jugar? ¿Piensas, ¿tiene solución? No. ¿Para qué preocuparse? ¿Tiene solución? Sí. No hay nada de qué preocuparse. Fíjate que te escucho y sí, suena bonito. Claro. Suena poético. Lo digo porque en este país seguramente muchas personas menos privilegiadas que yo se levantan igual que yo, como hoy, diciendo, pues este es un mar y si tú me dijeras ahorita, oye, pues la solución a tu mar revuelto es jugar, no sabría cómo. Es difícil cuando solo se tiene ver el problema, no necesariamente te hace ver la solución. Ajá. Y creo que jugar es eso. La primera cosa que tienes que ver de un problema es que no es un problema, es una situación. ¿Me explico? Ajá. Porque cuando tienes un problema adelante de ti, frente a ti, te vas a enfrascar tanto en buscar una solución, te estresa, quieres solucionarlo y crees que eso solucionará tu vida. A veces la solución está en otra parte. ¿En dónde? Simplemente en otra parte, en realizando una actividad. O sea, no pensando tanto en el problema, solucionándolo lo más inmediato. Hay gente que se despierta y quiere solucionar el resto de su vida cuando no ha solucionado lo que tiene que hacer el día de hoy. Es como caminar, un paso a la vez. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves a dónde caminar? Yo caminando. Creo que parte del sistema en el que vivimos y la sociedad nos enseñan a que tienes que tener un objetivo. Tú te tienes que parar y saber qué hacer y a dónde ir. Ajá. Vas a la escuela, ¿por qué? Porque quieres estudiar. ¿Para qué? Para ganar dinero. ¿Para qué? Para comprarte una casa, ¿no? Te enseñan una estructura. Ajá. Que está basada en producción y consumir. Ajá. Y eso, la pregunta es, ¿qué tanto tiene que ver con lo esencial del ser humano? Por ejemplo, un artista que hace un espectáculo como el tuyo y que viaja por Chile, República Checa, Francia, México, Suiza. ¿Cómo le hace un artista en este mundo que es cruel con los artistas con esa estructura? Porque una cosa es crear un espectáculo y otra cosa es vivir de ese espectáculo. Claro. Buscando apoyos de instituciones
privadas y públicas, y también pensando que lo que yo hago es mi trabajo y tiene un valor, que a veces no siempre es monetario. Por ejemplo, he realizado muchos intercambios con otras compañías en las que dices, ok, tengo mi espectáculo, tú vas a hacer un festival, me presento en tu festival y tienes un espacio para ensayo, déjame ensayar un mes y crear otro espectáculo. Y a partir de ese intercambio se va capitalizando de otra manera tu trabajo, porque después ya no buscas un espacio de ensayo y pagar renta de espacio y gente, y eso ya lo hiciste. Hiciste el intercambio con tu propio trabajo. ¿Qué pasa cuando... ¿Cuántos años tienes? 33. Sí, ¿Qué pasa cuando tengas un hijo? ¿De qué viven los artistas? Eso no lo sabré hasta que eso suceda, si sucede. O sea, tú ahorita tienes todos los elementos económicos necesarios para seguir haciendo tu espectáculo. Sí. ¿Tú, cuando haces un espectáculo, piensas en que la gente vaya a pagar su boleto? Sí. Porque hablaste de apoyos de instituciones y de entes privados, pero ¿y si como a muchos no tienen el privilegio del apoyo de nadie y tienen que, como en mi caso, vivir de lo que paga la gente por verme? ¿Y si nadie va a verte? Hay, por ejemplo... ¿No te preocupa eso? ¿No te preocupa vender boletos? Claro que sí me preocupa vender boletos. Lo que ha sucedido en las funciones que hemos dado es que al lugar donde nos vamos a presentar, vamos, es casi entre comillas, yo y mi equipo de trabajo, que a veces son 1 o 2 personas, sí. Es decir, esas 2 o 3 personas, sí. Vamos a hablar con la gente, a invitarla. Cuando no tenemos apoyos de instituciones privadas o públicas, se busca que sea redituable hasta cierto punto el espectáculo para nosotros. Tendría que, ¿no? ¿No? Cuando tenemos apoyo de instituciones públicas o privadas, ajá, entonces sí se puede ofrecer un espectáculo de entrada libre para dar a conocer el espectáculo y que la misma gente lo promueva, ajá, ¿no? Es como parte de la estrategia. Lo que hasta ahora yo he mantenido o procuro es que la difusión que hago no nada más es imprimir volantes, ¿verdad? Yo voy y a la gente que no conozco la invito. Cuando voy en el metro, los invito. ¿Y si al van? Taxista. Sí, me ha tocado muchas veces que sí van. ¿Cuántos? Es que mira, generalmente lo que nos pasa a los artistas es que de primera instancia es muy conmovedor lo que hacemos. Pero pocas veces, muy pocas veces, eso está equilibrado con cuánta gente paga su boleto. Claro. Y que tú vivas no de la institución o de un mesías, mecenas. Mecenas. ¿no? Mecenas, más bien. Que a estas alturas del partido yo creo que sí es un mesías. Pero entonces ahí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Sí me explico? Sí. Donde el ojito Remy se me va. Claro. ¿Ves? Porque entonces hay algo que no me cuaja, ¿sabes? Hay algo que no sé. Si tu espectáculo, ¿cuánto cuesta tu espectáculo? En el encuentro van a decir ahí, mi representante. Tu representante va a decir, esto es, cuesta 10 pesos. Cuesta 10 pesos. ¿Y si fueron 5 personas? ¿Te costeó? Digo, más allá del espíritu. Esa es una buena pregunta, y esa pregunta también se hace cuando se crea el espectáculo. Ajá. Es decir, o sea, yo creé el espectáculo procurando pensar las dificultades a las que me iba a enfrentar, y una de ellas es económica. Ajá. Mar Monstrum, por ejemplo, requiere de un actor y un técnico. Ajá. La creación, la dirección, la escenografía, el concepto visual, lo hice yo. En ese sentido, es rentable.
Claro. Porque no es una producción porque que no tenga una cobrando, nómina muy grande. Porque no estás cobrando no, sí. como productor. Claro. Tal vez como productor no, pero todo el equipo creativo y el costo está incluido en el precio del espectáculo. Pero la nómina no es muy grande. Ajá. La escenografía es esencial y está diseñada para viajar económicamente, lo cual no quiere decir que sea pequeña. Ajá. Es decir, todo se pensó desde el principio. Ajá. ¿Cómo hacer rentable un espectáculo? Ajá. Con esta idea, con esto es lo que quiero hacer, bla, bla, y además quisiera presentar en otros países. ¿Cómo hacerlo rentable? Y esa pregunta se hace al principio, desde mi punto de vista. Y desde el principio piensas, ¿cómo hacer rentable ese espectáculo? ¿Cómo le voy a pagar a la gente que quiero que trabaje conmigo? Yo, por ejemplo, tengo 2 producciones de Mar Monstrum, una aquí en México y otra en Francia. Ajá. Si tengo función en Francia, pues no tengo que llevarme la escenografía de Mar Monstrum a Francia. En ese sentido, estoy pensando en sentido de producción. Es que sí, se escucha creo bien. Que yo creo que es posible. Se escucha bien, pero tengo mis dudas. Sí, absolutamente. Absolutas dudas, pero mira, vamos a hacer ahora, yo hablo desde mi experiencia. Vamos a hacer un pequeño, claro, obviamente. Vamos a hacer un pequeño, yo soy abogada del diablo. Vamos a hacer un pequeño cortecito y ahorita regresamos. Pues continuamos con Aarón Gobea. Yo soy una abogada del diablo un poco, porque también digo, este es un esfuerzo que hacemos con mucho cariño para nosotros, obviamente para el foro, pero también para los compañeros como tú. Y a mí me interesa mucho que no vean solamente un anuncio comercial, ¿no? Claro. Uh-huh. Que no vean, ay, bueno, y entonces vas a estar en el CNA, qué padre, tu espectáculo, no sé qué. A mí me gustaría que a alguien le pudiera interesar esta conversación. Y yo tengo la idea de que mucha gente que no se dedica al arte, pero se dedica a otras cosas, o se quieren dedicar a otras cosas, que son jóvenes, y que nos escuchan, y primero nos escuchan y ay, qué padre, pues se fue a Suiza y wow, ¿no? Y de repente tengo muchos compañeros, incluida yo, que pues nos ha costado mucho trabajo levantar proyectos, nos cuesta trabajo levantar proyectos y que la gente pague por ellos. Y justamente ayer estaba teniendo una conversación de ¿qué es una cosa comercial? Tu proyecto es un proyecto que desde el principio pensaste comercial. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque comercial es cualquier proyecto donde alguien cobre por hacer lo que hace, ¿no? O sea, mal dicho comercial, porque de entrada eso es lo que nos limita, ¿no? Porque entonces comercial es Good Luck Hotel, ¿no? Porque vende 250 boletos. Entonces, ¿que todo lo demás no es comercial? ¿Entonces somos unos muertos de hambre o cómo? Yo lo que quería que sí, puede haber una confusión con el uso del término comercial, ¿no? Ajá. Yo más bien diría que en el caso de mi proyecto sí puede entrar dentro de la estructura comercial porque desde el principio se pensó en cómo comercializar un producto cultural. Uh-huh. Sin embargo, el enfoque no fue del todo solo comercializar, sino cómo buscar estrategias en el cual el proyecto pueda ser rentable económicamente para las personas que intervienen en ese proyecto de manera directa e indirectamente. Uh-huh. Es decir, el caso de la residencia es una estrategia de cómo hacer rentable. Uh-huh. Y ahí no se está comercializando. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Sin embargo, es rentable o sustentable. Uh-huh. Y así hay muchas estrategias. O sea, se puede buscar que los productos culturales, en este caso una obra de teatro, no solo pueda tener difusión y promoción, sino se pueda mover, exhibir, mostrar, para que también la gente que va a ver los espectáculos, si siente empatía, lo promueva, lo difunda y lo exhiba.
en cierto sentido. ¿Me explico? Sí te explicas, pero no lo vivo yo así. Lo que sí es que suena muy bonito. Sí, el espectáculo tuvo presencia en la Cuadrienal de Escenografía en Praga, tuvimos un festival en Francia, también me presenté en Suiza, aquí me he presentado en 2, 3 foros, he tenido beca Coinversiones Fonca, estudios en extranjero, bla, bla. Sí, todo eso está muy padre. Sin embargo, o sea, lo que uno no pone en estos currículums es cuántas veces o toda la gente que me ha apoyado ofreciéndome un lugar para dormir, por ejemplo. Cuánta gente me ha ofrecido su apoyo económico también comprando o haciendo donativos a la obra, ¿no? Dijimos instituciones públicas y privadas, ¿no? Pero también hay gente que ha hecho donativos. Como es este formato de fondeadora, uno también no necesita ir a fondeadora para pedir donativos. Uno puede pedir donativos a cualquier persona. ¿Y te los dan? Inténtalo. O sea, ese es el punto. Es como me decías, y si tú invitas a la gente que vas en el metro, no lo vas a saber hasta que no le invites. Yo sé que ha sucedido, pues no es que me pongo a ver quién está en el público, quién fue y quién no, pero gente del público ha venido a verme, a decirme, gracias. Sí. Y 1 o 2 personas sí han venido a decirme gracias. Ah, sí, es la persona que ¿te acuerdas? Nos lo encontramos en el metro, nos ayudamos y le dijimos, y vino, qué buena onda. Ajá. Sucede, creo que sucede. Sí, y no es una perspectiva optimista, es absolutamente pesimista, ¿sí? Pero es como en el mito de Sísifo. O sea, si solo porque no tiene sentido, no lo vas a hacer, entonces desde mi punto de vista es un pesimismo absurdo. ¿Qué pasa cuando llevas años haciendo eso? Cuando pues, ya hiciste todo eso. No lo sé, eso te lo puedo responder cuando lleve años haciendo eso. Claro. ¿Qué es lo importante de traer un espectáculo rodando por el mundo? O sea, ¿para qué quiero yo hacer un espectáculo que ruede por el mundo? ¿Qué quiero con eso? El espectáculo, para empezar, nació en Suiza, ¿no? Sí. De ahí, mi objetivo era, este espectáculo lo tengo y lo quiero presentar en México. Ajá. Entonces, vine a México y me presenté. Okay. Después dije, de aquí, así como está, aún hay que trabajarlo. Ajá. Entonces, la forma de trabajar un espectáculo, este tipo de espectáculos, es con el público. Okay. Dar funciones, ya no más sala de ensayo, ¿no? Y además, otros puntos de vista, otras perspectivas. Y quería probar el espectáculo con otro tipo de público, de otras culturas. A partir de una observación que me hicieron cuando lo estrené en Suiza, que me decían, es que es un surrealismo mexicano absolutamente, es algo que no hemos visto. Y eso me pareció muy interesante, tener esa visión de alguien que no es de nuestra cultura, ¿no? ¿Y cómo lo recibieron las otras culturas? ¿Cómo lo recibió esta cultura? Aquí ha habido muy buenos comentarios. O sea, principalmente que es la magia, con pocas cosas se crean tantas imágenes. Dice, tiene un equilibrio estético, tiene esa capacidad de que yo me permito soñar. Yo como espectador no digo, voy a creer eso así, entonces es teatro. Digo, eso parece y ya estoy ahí, ¿no? Ajá. Una función que dimos en el Centro Cultural Acatlán de la UNAM, ajá, un chico se nos acercó y nos dijo, me sentí como en una película 3D. Y a mí me parecía bastante divertido ese comentario, ¿no? Porque es cercano a los referentes en los que vivimos. O sea, estamos en una vida visual absoluta, ¿no? Y hoy día el 3D, 4D y no sé cuánto, ¿no? No, todavía. Nada más hemos llegado al 4D. No sé cuántos cálmate, vamos a llegar. Cálmate. Pero que alguien del público, así sea una sola persona, y decir, la experiencia que tuve, porque el teatro es una experiencia estética,
La experiencia que tuve fue cercana a este referente en el que vivo, no, que no bien, es, ¿no? Y que no es, además. Que no es ese, ajá. Dices, está muy bien, es por aquí el camino, ¿no? Y entonces sigues, intentas, no dices, ya lo logré, dices, es por aquí el camino. ¿Qué otro proyecto? ¿Cuál es el siguiente proyecto para ti? Estoy apenas escribiéndolo, será otro unipersonal. Ajá. ¿Es más barato? No, porque No le pagas al productor, al director y al actor en uno. ¡Ey! Si fueras, por ejemplo, esta nómina que ofrece Teatro Escolar de Limba, donde dicen, dependiendo de la producción, determinada cantidad de actores, te pago tanto. Ajá. Dentro de esa perspectiva, sí, es más barato un unipersonal para ellos. Claro. Pero en los espectáculos, y como yo lo entiendo, no es que sea más económico. Ajá. Es que económico no tiene que ver con o económico solo tiene que ver con el precio. Es rentable, es sustentable. Yo creo que ese es otro concepto que habría que revisar y que no solamente está en el teatro, está por todos lados. ¿Cómo hacer sustentable una fábrica de mesas? ¿Cómo hacer sustentable tu casa para economizar el gasto de energía? ¿Cómo hacer sustentable la vida? Yo creo que es ahí y no soy el único, hay mucha gente que está incursionando en eso. ¿Cómo hacer sustentable, rentable? ¿No? Hacer un unipersonal no necesariamente es más económico, puede ser más rentable y sustentable, eso sí. Bueno, ok. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente espectáculo sustentable? Económicamente sustentable. Estoy comenzando a escribir otro proyecto, escribir, crear, ensayar. Ajá. Relacionado con identidad mexicana, es lo más que puedo decir. Ok. ¿Y este espectáculo que estás presentando ahora sí, dinos, ¿dónde lo podemos ver? Es sustentable. En el Foro de las Artes, el 11 de diciembre. En el Foro de las Artes, que está en Churubusco y Tlalpan. Así es. Y será a las 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. Es el forito que está... hay varios, ¿no? Hay varios. Está entre lo que es justo al lado de la escuela de danza. De danza, ¿verdad? Exactamente. En el pasillo. En el pasillo. No es el Teatro de las Artes, es el Foro de las Artes. Sí. ¿No? Está justo en como un corredor, un pasillo pequeño. Ok. ¿Y la entrada es? Libre. ¿Es entrada libre? Es entrada libre porque es un festival que organiza el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y siendo ellos los que lo organizan, ellos establecieron la entrada libre. Sí, pues, ¿qué va a pasar cuando el Estado ya no financie proyectos culturales? Eso me va a dar mucha curiosidad saberlo. Entonces, para todos aquellos que quieran asistir, ¿qué fechas? 11 de diciembre a las 9:30 de la noche. Nada más una fecha. Nada más una fecha. Para este año, nada más una fecha. Ok, 11 de diciembre, 9:30 de la noche. Entrada libre. Entrada libre, Churubusco y Tlalpan. Aarón Gobea, desde los altos y lejanos aires fríos de Suiza hasta México. Hasta México. Hasta México DF. Oye, muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Déjalo que salga en el Facebook y en el Twitter, @déjalo que salga. Y pues los invito a hacer arte sustentable. No sé, vida sustentable. Sin que los mantenga el gobierno, ¿verdad? Eso sería interesante saberlo. Bueno, gracias por venir. Gracias. Actitud Shake.